Gloria a Dios. Yo quisiera continuar el tema de ayer, de la bendición de aprender a oír. Nos puede garantizar éxito para el resto de nuestras vidas y ministerio también. Señor, gracias por este tiempo. Ábrenos el entendimiento para escuchar, para guardar tu palabra en nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Abre tu Biblia, por favor, en Primero de Reyes, capítulo 13. Escobedo. Scooby-Doo. Ayer hablamos decía que en la medida que aprendemos a oír, pues garantizamos la bendición del Señor. Y algo que me impacta mucho en la Biblia es, habla tanto de oír. Cuando tú te centras en este tema y sigues leyendo, escudriñando, leyendo, vas a encontrar que hay un montón de cosas que hablan y que es uno de los temas centrales. Porque el oír al Señor, la Biblia dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Una de las evidencias de que somos nosotros ovejas del Señor es que sabemos distinguir la voz del Señor. Y que quede claro, ayer hablaba que oír quiere decir obedecer. Dentro de la perspectiva de Dios, oír, prestar atención, escuchar y obedecer es lo mismo. O sea, es lo mismo absolutamente. Ayer hablábamos de este hombre, del profeta que había recibido con claridad la palabra del Señor, que le dijo Dios que no regresara por el camino donde había venido. Y fue engañado por ese profeta más viejo, y al final de cuentas la enseñanza que tenemos aquí, cuando vamos al 13, Primero Reyes 13, 26, donde terminamos ayer, oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra de Jehová que él dijo. Es increíble este versículo. Jehová le ha entregado al león, que le ha quebrantado y matado porque a la palabra porque violó la palabra que el Señor le dijo. Hay un hermano que yo tenía cerca de mí, digo tenía porque no está más en la congregación. Un hombre muy atento, consagrado, llevando a su familia bien en la palabra del Señor. Un hombre que yo hasta hoy día le considero amigo, simplemente estamos él está en una tregua conmigo y en una confusión, ¿sí? Yo estoy abierto, yo estoy orando que Dios le haga recapacitar. Pero él, cuando perdió la habilidad de oír, ayer les dije, cuando pierdes la habilidad de oír, ganas la posibilidad de perder. Abres puertas para el fracaso en el resto de tu vida. Y algo que me tocó muy fuerte es que estaba funcionando bien este cuate, de repente comienza a meterse en un rollo de la venta de un producto. Yo no tengo nada, el producto ese está bien, o sea, hasta mi mamá lo toma, ¿no? Y yo pago y yo se lo compro y todo eso, mi madre vive ahí conmigo, ¿no? Pero comenzó a asistir a algunas clases donde les comenzaban a hacer un coco wash. O sea, le empezaron a meter unos rollos que comencé a notar que su conducta y su firmeza en el Señor estaban siendo comprometidas. Al grado de que empezó a faltar a las reuniones los domingos por irse a eventos o a congresos donde les daban cursos de motivación personal, de mercadotecnia, y no era otra cosa más que humanismo. Yo viendo ese riesgo, él siendo mi amigo, yo le llamo
y comencé a ver que a este grado comenzaron a dejar de ir a la iglesia, y la hija comienza a decirles, papá, ¿por qué dejan de ir a la iglesia? Creo que se están perdiendo de bendición. Y llegaba y un día le dijo, aquí es donde la hija vino con el chisme y me dijo, mis papás están en un riesgo tremendo ya en el espíritu, algo espiritual completamente. Dice, porque yo llegué y le conté, habíamos nosotros experimentado una sanidad de un cáncer en un niño que tenía un cáncer en todos su pierna derecha, desde la rodilla hasta abajo tenía cáncer en los huesos. Y había venido a un martes de oración, habíamos orado por él, los jóvenes, unos chavos oraron por él, y fue, le iban a amputar ya el pie, ya estaba programado el día, le tomaron una radiografía previa a amputarle el pie y el cáncer había desaparecido por la gloria del Señor. Viene, da testimonio el muchacho, es un niño de 14 años, sanó completamente de cáncer. Viene y ella va y le dice, papá, es que un milagro, el Señor hizo un milagro. Y escuchen bien la respuesta. Ah, sí, pero también nosotros con lo que vendemos hemos visto muchas sanidades de cáncer. Así es que, pues lo mismo, si hubiera comprado el producto que vendemos, se hubiera sanado de cáncer, no hay ningún problema. O sea, ven el espíritu cómo comienza a haber un espíritu de estupor. Empiezan a caer las tinieblas, comienza a devaluar el poder del Señor, comienza a ser común lo que es santo. Y cuando lo que es santo lo reducimos a cosas comunes, es una de las manifestaciones que comenzamos a perder la sensibilidad de escuchar. Cuando dejamos de conmovernos ante la presencia y ante la gloria del Señor. Yo les llamé a la oficina y les dije, creo que están poniendo en riesgo su vida de fe. Cuando yo les dije eso, los dos se voltearon a ver, se sonrieron entre ellos, voltearon a verme y soltaron una carcajada. Ja, ja, ja. Dicen, no, Alejandro, ¿cómo crees? Estás exagerando las cosas. Y les dije, no estoy exagerando las cosas. No estoy exagerando las cosas. Porque comenzaron a querer meter a hermanos de la iglesia, a meter eso, y comencé a ver que ese espíritu de desatención a la palabra y de falta y que se estaba allí fugando la admiración por las obras del Señor, por el poder de Dios, comencé a ver que la gente que entró ahí era gente que dejaba de estar sensible a la obra del Espíritu Santo. El problema no es el producto, el humanismo y todas las cosas que enseña, la doctrina atrás de todo eso. Me estoy explicando. Los llamo, les digo, la fe de ustedes está en riesgo. Y Dios me había dado una palabra para ellos en Gálatas, donde dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? Habiendo empezado por el Espíritu, ahora están terminando en la carne. Y la palabra en el griego original de fascinó es la palabra fármacos, que viene de farmacia, que viene de droga. En otras palabras, que viene de hechicería también. ¿Quién los hechizó? ¿Quién los drogó? ¿Quién les atrofió los sentidos? Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y yo vi que ese espíritu había entrado en ellos. Estaban como drogados, un estupor. No estaban funcionando en el espíritu, en el discernimiento bien. Era muy obvio que estaban atados. No se las hago largas, lo tomaron como una ofensa. Yo les dije, creo que deben de seguir trabajando en eso, pero de dejar de prestar atención a toda la doctrina y filosofía que están recibiendo ahí. Pero ellos se ofendieron conmigo, se fueron de la iglesia, hasta hoy día se han ido, y la hija de ellos, una muchacha muy profética, le prohibieron en la iglesia. No se los hago lejos, terminó. La muchacha está viviendo en mi casa, la tengo como hija adoptiva. Entró un infierno al hogar, se separaron. Él comenzó a practicar algunas obras de adulterio. Estoy hablando de un matrimonio bien. Te voy a decir dónde estuvo el problema. El problema estuvo en que no supieron prestar atención a tiempo. Vuelvo a lo mismo que les decía ayer. No se trata de que tenía que rendirme pleitesía en mi recomendación. ¿Me estoy explicando? No se trata de mí el asunto. Se trata de que estaban poniendo en riesgo
un destino profético para sus vidas, un matrimonio que funcionaba muy bien. Vimos el ejemplo de Amasías ayer, vimos el ejemplo de este profeta que no quiso oír, dice que fue rebelde al mandato de Jehová, por tanto Jehová lo ha entregado al león. Lo entregó a la perdición. Ahora, en mismo Primero de Reyes, capítulo 12, David tuvo a Salomón como hijo, y Salomón tuvo hijos, entre ellos uno que vino en la sucesión del reino después de Salomón, que se llamaba Roboam. Capítulo 12, versículo 1. Quiero hablar un poco sobre el espíritu de Roboam. ¿Cuántos han leído de Roboam en la Biblia? Levanten la mano. Ok, tienen fresco, están leyendo Antiguo Testamento. Roboam fue a Siquem porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, que aún estando, etcétera, etcétera, versículo 4, viene la gente de Israel y le dice: tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y el yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Y él les dijo: idos, y he aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Entonces el rey Roboam pidió consejo de los ancianos que habían entrado, que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía, y dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y los sirvieres, y respondiéndoles buenas palabras les hablares, ellos te servirán para siempre. Pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo: disminuyo algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que ha dicho estas palabras: tu padre agravó el yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. Ahora pues mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. El tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo: volved a mí el tercer día. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo: mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra de Jehová, que Jehová había hablado por medio de Ahías silonita a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo el pueblo vio que el rey no le había oído, le respondió estas palabras diciendo: ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas, provee ahora a tu casa David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Roboam es la historia de un rey que no supo escuchar también. Roboam era un hombre, escúchame bien, estuvo expuesto a la sabiduría de su padre Salomón. Estuvo expuesto a la sabiduría y al consejo de los hombres ancianos que habían estado toda la vida con Salomón. Y una de las características que había en Salomón es que Salomón ha sido el hombre más sabio que ha existido en el planeta Tierra. No podemos hablar de Jesús, él mismo es el verbo de Dios, es la sabiduría misma. Pero Salomón, un hombre sabio en extremo. Y algo muy increíble que vemos aquí en este asunto es que vino el pueblo a decirle: quítanos las cargas que tu padre puso. Y fue y pidió consejo a los ancianos, pero dice en el versículo 8, pero él dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo de los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Él dejó de oír a los ancianos y puso atención en su generación. Escuchen bien. Una vez estaba en un congreso donde estaba compartiendo el hermano Victor Richards, estaba el hermano Wayne Myers,
estaba el hermano Ralph Mahoney, y estaba también otro hermano que se llama Moses Day, un profeta. Algunos de ustedes los conocen a ellos. No, la característica de ellos es que pues no están muy jovenazos, que digamos, ¿sí? Todos le echan el promedio de ahí de unos 65 años por lo menos. Pero hubo algo muy interesante. Estaba yo en el Congreso, o sea, desde que yo vi, fue en la ciudad para empezar, que iban a estar todos ellos. ¿Cuántos han escuchado? El hermano Víctor, pues mi respeto, aparte que es mi pastor, hermano, ¿no? El hermano Mahoney, ¿cuántos han escuchado el hermano Ralph Mahoney? ¿Qué tal los que lo han escuchado? O sea, es otro boleto el brother. Lleno de sabiduría, de experiencia. El hermano Moses Day, ni hablar, es un hermano no es tan conocido aquí en México, pero es amigo del hermano Mahoney. Y pues ¿cuántos han escuchado y les ha quitado la lana el hermano Wayne Myers para la gloria del Señor? O sea, y estaba yo sentado, yo me estaba deleitando, y junto a mí estaban unos jóvenes, más o menos tendrían 22, 23 años, y escuché este comentario mientras hablaban. Y dije, como que está aburridón el Congreso, ¿no? Dice, como que pues, los rucos, pues ya son cartuchos quemados. Usaron ese término. Como que trajeron puro viejillo. Así lo escuché. Cuando yo escuché a esos jóvenes, volteé a verlos, inmediatamente supe que el espíritu de Roboam estaba sobre ellos. Dije, estos cuates, nunca Dios les va a levantar. Porque el espíritu de Roboam es que no entras en sociedad con el espíritu de sabiduría. El espíritu de Roboam es un espíritu que se opone a que la sabiduría entre a tu corazón. Cuando tú y yo leemos el libro de Proverbios, muchas veces dice, escuchad, oíd, poner atención, escucha, oye, pon atención, escucha, oye, pon atención. Y Roboam, que estuvo expuesto a la sabiduría, no quiso escuchar a los ancianos, sino que prestó atención solamente a la voz de los jóvenes que se habían criado con él. Y tuvo un menosprecio por la sabiduría acumulada sobre los que estaban ahí atrás. Escuchen muy bien, jóvenes, escuchen muy bien. Cuando tú pierdes contacto con tus mentores espirituales, no estoy hablando de perder contacto solamente de una manera superficial, estoy hablando cuando tú dejas de escucharlos, cuando las palabras de ellos dejan de hacer un eco fuerte y determinan el rumbo de tu vida y de tu ministerio. Cuando tú les dejas de escuchar, tú estás preparando la ruina para tu vida. Dejar de oír nos mete en ruina completamente. El espíritu de Roboam es que no prestas atención a las generaciones pasadas. Es un espíritu de autosuficiencia, y es un espíritu que solamente pones atención al consejo de la gente que está en tu generación. Yo tengo muchos amigos, muchísimos amigos, pastores que somos jóvenes. Pero escuchen muy bien, yo también he notado que cuando se pierde el respeto, cuando te sales de la cobertura de sabiduría sobre los hombres que generacionalmente que Dios les ha levantado como mentores, no tienen que ser tu cobertura directa o la de tu pastor. Tú tienes que aprender a discernir en dónde hay sabiduría, y tú tienes que aprender, tenemos que aprender a anclarnos de las voces de sabiduría para esta generación. Mira, me pasó a mí que recibí una llamada, yo iba llegando a otra ciudad, me estaba instalando en el hotel, me llaman y me dicen, el hermano Alejandro Escobedo, le digo, para servir. Y dice, hermano, le habla el hermano Wayne Myers. Y yo dije, qué extraño, para empezar, qué privilegio, ¿no? Lo puedo anotar en me habló Wayne Myers, ¿no? Dice, ¿cómo estás, hermano Alejandro? No. Y me llama y me dice,
quisiera mañana desayunar contigo. Y escuchen bien lo que me dijo. Porque quiero tener una amistad contigo. No, casi me hago ahí. Le digo, hermano, estoy en otra ciudad. Dice, el día que llegue, llámame, porque quiero estar. A la semana nos vimos, platiqué como 4 horas con él, 3 horas y media, solito yo con él. O sea, tú te puedes imaginar toda la sabiduría, todos los consejos. Yo recuerdo que cuando colgó, lo normal es que te digan que Dios te bendiga, ¿no? Y yo recuerdo que cuando él colgó, antes de colgar me dice, hermano Alejandro, escuchen bien lo que me dijo, cuida tu vida. Me enfermé todo ese día. No, estoy hablando en serio, me enfermé. Fue un impacto tan fuerte la voz de él sobre mi vida. Pero escuche muy bien. Que te diga una persona así, cuida tu vida, tú tienes que entender que es Dios mismo que te está cuidando y que está velando y que está esperando que tu vida no sea un fracaso, que no se deslice. Lo vi como al principio dije, bueno, pues en qué ando mal, ¿no? Señor, ayúdame. Me enfermé. Porque yo dije, Señor, ¿qué onda? O sea, y Dios luego me enseñó que, Alejandro, es que te amo y estoy cuidando tu corazón, nada más. No es que estoy señalando nada. Porque yo fui, Señor, examíname, conóceme, qué estoy haciendo mal. O sea, yo pongo, cuando alguien de ese calibre te está hablando, y a veces va a ser gente también que no, tú vas a decir, cuidado con decir como a Macías, ¿quién te ha puesto a ti como consejero mío? Pero cuando me dijo, cuida tu vida, olvídate, a la semana después que platiqué con él, increíble, hablar con el hermano Víctor, conozco unos hermanos también, tengo un amigos, unos pastores que conozco en España, otro que se llama, es un amigo mío, un pastor francés, se llama Vicente Fernández. No estoy bromeando, es un pastor en Francia, se llama así. Vicente Fernández. Hablas con ellos, tienen una sabiduría. Días atrás yo pasé un tiempo muy difícil de una circunstancia que no tiene al caso contarles. Y ellos con mi esposa ahora en el verano pasado nos llamaron, nos invitaron para ir para allá. Y mi amigo desde Francia, vive cerca de Luxemburgo, vino hasta España y pasó 2 días, viajó para estar 2 días y consolar nuestro corazón con nuestra esposa y nos pagaron el boleto de avión para ir con Norma. Y pasamos con el otro, pasé como 12 días, pero él viajó 2 días solamente para hablar a mi corazón. O sea, tú puedes ver, ahora yo lo veo en esta perspectiva, el amor de Dios está sobre mí. Porque es gente que tiene sabiduría de Dios sobre sus vidas y lo que te hablen, tienes que considerarlo como la voz misma del Señor sobre tu vida y tu corazón. Cuando nosotros nos limitamos a escuchar a la gente de la propia generación, cuando tú piensas que los demás son cartuchos quemados, viejillos, que son antiguos, que no tienen nada que enseñar, tú tienes un espíritu bruto de Roboam sobre tu vida. Por eso la Biblia dice obedecer a vuestros pastores. Algo que yo tengo mucho temor, y lo estoy viendo, una de las armas poderosas que está usando el diablo para romper el destino profético de esta generación es un menosprecio al espíritu de sabiduría de los que nos han presidido en el Señor tiempo atrás. Creemos que son antiguos, creemos que no tienen nada que enseñar, creemos que no tienen nada que decir, como que no pescan las cosas en el espíritu como esta generación. Pues cuidado. Cuando tú y yo perdemos la habilidad de oír, ganamos la habilidad de perder. De ser unos fracasados completamente. Y el espíritu de Roboam, lo que pasa es que vamos a ver ahí más adelante, en el 16, 12, 16, cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Isaí.
Cuando yo leí este versículo temí muy fuerte porque dije, ¿qué onda? O sea, el pueblo dijo, está llegando una nueva generación de reinado, está llegando un rey nuevo, pero el pueblo se fue decepcionado y dijo, estamos fracasados con este tonto que no sabe oír. Es lo que estaban diciendo ahí. David, ¿qué edad tenemos nosotros con este tipo, con el hijo de Isaí? ¿Qué edad tenemos con este tonto muchachito que no sabe oír? Mira, hace poco estuve en un congreso con Joe Rosa. Y Joe Rosa es un hombre serio, y esto lo puedo hablar y puedo usar su nombre porque él lo hizo públicamente. No es algo que me contó a mí acá, en la mesa. Lo hizo públicamente. ¿Cuántos conocen al hermano Joe? Yo creo que la mayoría. Es un hombre de Dios tremendo. Hará bromas, lo que tú quieras, pero está grueso. Es un hombre entendido. Está un poquito dañado el tipo, no, así. ¿Cómo está? Que Dios te bendiga, mano. Está el cuate dañado. Pero de repente, escuchen muy bien, estaba en el congreso, estaba gruesa la presencia del Señor. Dios estaba visitando ese congreso. Se quedó callado en Vida Abundante en Morelia, con el hermano Juan Speaker. Se quedó callado y comienza a llorar Joe Rosa. Y dijo estas palabras, escuchen bien, y se las comunico. Dijo, llamó a un grupo de líderes, de jóvenes que están ahí, que Dios está levantando. Llamó a un grupo de muchachos, y Joe Rosa se dobló, se puso de rodillas, y llorando, yo estaba ahí, yo lo estaba viendo. Llorando comenzó con Roberto Evans y con otros hombres llenos del Espíritu Santo. Comenzó a orar en los pies de estos nuevos como un acto profético y de poner, encomendar en manos del Señor una nueva etapa en la iglesia, en el cuerpo de Cristo en México. Y se levanta el hermano Joe y con lágrimas y dice, entregamos, dice, nos hacemos a un lado para que vengan ustedes. Se acabó nuestro tiempo. Ponemos la estafeta en sus manos, vayan y hagan lo que Dios les está encomendando hacer. Ahora, escúchame bien, estamos hablando que lo están haciendo hombres que son voces proféticas en México. Les gusta a unos, estén de acuerdo o no, son gente que tenemos que escuchar. Lo que hablan es ley, se acabó. Sea en tu cobertura directa, no en tu iglesia. Hablas y tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Ahora, a mí me dio mucho miedo cuando yo vi eso, porque también ayer hablábamos con Luis de una frustración y algo que traemos en nuestro corazón. Que vemos que esta generación, una de las cosas que el diablo quiere hacer es que sean sonsos, estúpidos para no oír. Y yo me encuentro, escuchen muy bien, sobre todo, escuchen muy bien lo que voy a decir, sobre todo en las escuelas bíblicas me encuentro mucha gente soberbia, que recibió un poco de unción, que Dios comienza a operar en ellos y piensan que eso les da derecho a dejar de escuchar. Ayer hablábamos de ese hombre, tuvo un poder tremendo, profetizó sobre el altar el altar se rompió, profetizó de Josías y lo que tú quieras, tenía poder pero no tuvo carácter. Tú vas a avanzar y tener éxito, se los decía ayer también, en la medida que tú y yo aprendemos a escuchar y que tenemos que sacar el espíritu de Roboam. Si no, no va a haber esperanza. Si no aprendemos a escuchar, no habrá esperanza. La gente no va a poder, no va a haber unción en nosotros, no va a hallar eco. Lo que nosotros podamos decir en el momento en que Dios nos confíe los púlpitos, pastoreos, en las misiones, ir a otros lugares. Si nosotros tenemos el espíritu de Roboam, perdemos la autoridad para que otros nos escuchen. La enseñanza es esta: si tú no sabes oír, pierdes el derecho y la autoridad para que otros te escuchen. ¿Está eso o no? El espíritu de Roboam.
No escuchó y el pueblo se fue decepcionado. Dice, ¿qué esperanza tenemos en este muchachito tonto que no sabe oír? Ahora yo una pregunta. ¿Cuánta sensibilidad y cuánta obediencia hay en tu corazón? ¿Estás oyendo lo que Dios te está pidiendo? ¿Estás escuchando bien lo que Dios está requiriendo de tu vida, de tu corazón? Cuando vamos nosotros a Mateo, acompáñenme a Mateo, por favor. ¿A qué horas termina esta clase? Úchala. Bueno. Vamos a Mateo capítulo 20, no sé, a ver. Mateo 12. Mateo capítulo 12. ¿Están conmigo? Que adelante te batean. Les vale. Anarquía. A mí nadie me gobierna. Y a mí nadie me tiene que decir nada. Cuando te dicen, es esto, es eso y ya. Dios va entrenándonos en nuestro carácter y probando nuestro corazón en ese tipo de detalles. Cuando vamos nosotros a Mateo capítulo 12, me acuerdan ahorita de contarles me acuerdan ahorita del oído, así me acuerdan, por si se me va el asunto. Porque a mí me cae el espíritu de la chimoltrufia, como digo una cosa, digo otra. Mateo capítulo 12, versículo 38, ¿lo tienen? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada a la generación, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre del corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. ¿Cuál es esta generación? La generación que demanda señal, que es perversa y adúltera, la describe Jesús. Los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. Jesús está haciendo una referencia a los de Nínive. ¿Se acuerdan que Dios iba a destruir Nínive? Manda el profeta Jonás, y viene el profeta Jonás, y todo el rollo que sucede ahí. El asunto es que Jonás termina yendo a Nínive y comienza a hacer una proclamación. Nínive será destruida en 40 días. Y escuchan la predicación de Jonás, el rey escucha lo que está predicando Jonás, y el rey se arrepiente, rasga sus vestidos y mete a un arrepentimiento y hace que ayunen y pidan misericordia, y Nínive no fue destruida. Y Jesús está tomando esta referencia y está diciendo, los hombres de Nínive se levantarán en juicio contra esta generación. ¿Con cuál generación? Una generación perversa y adúltera que demanda señal, que desea ver señal. Escuchen muy bien. Está diciendo, a ver, enséñanos, muéstranos, queremos ver, queremos experimentar, queremos atestiguar con nuestros ojos. Y Jesús da una enseñanza ahí y les dice, no, ustedes están demandando señal, pero les va a traer un juicio los de Nínive que supieron prestar atención y que supieron oír. Escuchen bien, más adelante dice, la reina del sur, o sea la reina de Saba, 42, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará. Porque ella vino de los fines de la tierra para oír. ¿Para qué? ¿Para qué? Para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Vayan conmigo a Primero de Reyes 10 y no pierdan ahí. Vamos a la referencia. Primero de Reyes capítulo 10. Se fijan que todos esos capítulos, Primero de Reyes 10, 11, 12, 13,
hablan de aprender a oír. Es interesante. El libro de los Reyes, primero de Reyes, te enseña a oír. Dice en el 10:1, oyendo la reina de Sabá la fama que Salomón había alcanzado por el nombre de Jehová, vino a probarle con preguntas difíciles. 3. Y Salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase. Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo la comida de su mesa, etcétera, etcétera, en el 5, la última parte, se quedó asombrada. 6. Y dijo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no lo creía hasta que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me dijo la mitad. Es mayor tu sabiduría y bien que la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Jehová tu Dios sea bendito, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel, te ha puesto por rey para que hagas derecho y justicia. Dice, Jehová ha amado a Israel. Y está diciendo, Dios está mostrando su amor a Israel a través de un hombre sabio y que tiene cosas que decir, bajo la influencia del Espíritu de sabiduría del Señor. Pero el versículo 8, bienaventurados tus hombres, dichosos estos tus siervos, que están continuamente delante de ti y oyen tu sabiduría. Ahora escuchen muy bien. La reina de Sabá vino, vio y escuchó. Y dice, no, se quedaron cortos a lo que me decían, y que sean bienaventurados los que están expuestos a tu sabiduría. Ahora yo hago una pregunta. Los que estuvieron expuestos a la sabiduría no fueron los ancianos de Salomón, y no fueron los que le dieron el consejo a Roboam, y no fue Roboam bruto que no lo supo escuchar. La reina de Sabá dijo, bienaventurados los que están expuestos a tu sabiduría. Y el espíritu de Roboam es contrario, es no prestar atención a la sabiduría que el Señor está hablando. Si seguimos allá adelante, la reina le da un montón de ofrendas, ¿sí? Porque ahí dice en el 10, y dio ella al rey 120 talentos de oro y muchas especias, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta el versículo 12 habla de todas las ofrendas que la reina le dio, la reina de Sabá, a Salomón. Pero en el 13, fíjense. Y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella, ¿cómo dice? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio el rey lleno de sabiduría a una mujer que supo oír? ¿Qué le dio? Todo lo que ella quiso y todo lo que pidió. Además de lo que Salomón le dio. Y ella se volvió y se fue a su tierra con sus criados. La reina prestó atención, prestó admiración a la sabiduría y al consejo. Le dio presente la reina, pero dice, y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso. Escuchen muy bien. Todo lo que ella quiso. La Biblia dice, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y como posesión tuya los confines de la tierra. Le dio todo lo que ella quiso. ¿Quieres que Dios te dé éxito en tu vida y en el ministerio? Escucha. Oye. Aunque ores, pero no eres una persona que sabe escuchar, no vas a recibir lo que Dios quiere darte, aunque te lo hayan profetizado chorrocientas mil veces. Toda palabra profética está condicionada a que mantengamos un espíritu abierto a la voz de Dios. Toda palabra profética está condicionada a prestar atención. Regresando al libro de Mateo. Sí, ahorita
Ahí voy, leo esto. Mateo 12:42. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Sí o no dice así? Habla de los de Nínive. ¿Cuál fue la característica de los de Nínive? Aprendieron a oír. ¿Cuál fue la característica de la reina de Sabá? Supo oír. ¿Y cuál es la retribución que Dios les dio? ¿Y cómo el Señor está hablando? Dice, ellos van a tener, escúchenme bien, una autoridad para juzgar y para condenar a una generación adúltera y perversa. ¿Por qué el cuerpo de Cristo no tiene la fuerza que debería de tener en las naciones? Porque está lleno de gente en las iglesias tonta que no sabe oír. Esto quiere decir, escúchenme bien lo que voy a decir. El poder espiritual y la autoridad espiritual es un fruto directo de cuánto hemos aprendido a oír. Me estoy explicando. Lo que te da autoridad en tu vida, lo que nos da autoridad, jóvenes, señoritas, lo que nos da autoridad en nuestras vidas es aprender a oír. Cuando tú, mira, tú te puedes parar enfrente de gente que no la conoces, pero cuando está hablando, tú dices, no, ese cuate tiene autoridad. ¿Te ha tocado pararte con gente así? Aunque no la conozcas, tú sabes, ese sabe oír a Dios. Y ahí está la bendición. Tenemos que aprender a oír. Ahora, escuchen bien, termino con esto. No tienes que oír a los que te gusta oír. Tienes que aprender a oír la voz de Dios de diferentes maneras que Dios te venga a hablar. No estoy hablando, no estoy dando lecciones de a quién oír. Solamente hay uno al que tenemos que oír, y si Dios va a hablar a través de muchas formas, de personas incómodas aún para tu vida, tú tienes que aprender a escuchar. El espíritu de terquedad, de soberbia, entra cuando nosotros dejamos de oír. Termino con esto. Hace unos meses me comenzó a dar un dolor en mi oído. Estoy hablando de medio año atrás. Todas estas enseñanzas vinieron a partir de este incidente que les voy a contar. Me empezó a doler mi oído de una manera tremenda. Hay algunos médicos en la iglesia, y para ahorrarte tiempo y aún dinero, llamas a los hermanos, ¿no? Hermano, fíjate, ¿qué pasa, Alejandro? Pues me duele el oído y pues me supervisan y pues ponte esta medicina. Me dieron todas las medicinas posibles, pero era un dolor tan fuerte. Pasaron 3 días, no se me podía quitar. No fui a la oficina 2 días, era un dolor espantoso. Incomodado, las medicinas, esperando que hicieran efecto, orando, Señor, ayúdame. Una noche no pude más y casi lloraba en la noche del dolor. Desperté a mi esposa y le dije, no, ora por mí. Traigo un dolor insoportable, pero un dolor bien gacho. Al otro día, temprano, le llamo a un chico que me ayuda en la oficina y le digo, consígueme un otorrino laringólogo porque voy a ir al otorrino a ver, a que me vea un especialista. El asunto es que me detecta un otorrino, le digo, no, hasta el centro no, porque está lejos la zona de hospitales, el más cerca que quede aquí. Y consigo uno ahí a unos 20 minutos de donde vivía. Hace contacto, llama así, a tal hora, abren, el primer cliente, yo llego ahí con un dolor insoportable. Llego ahí y me doy cuenta, otorrino laringólogo, especialista en oídos y nariz. Unas letras más gachas. Una esquinita, y yo dije, pues no le hace aquí. El hombre juzga lo que ve, pero Dios juzga el corazón, ¿no? Dios del corazón. Y entré, y estoy entrando, entro allá a la recepción y veo un certificado, un doctor, un certificado más viejo, graduado el cuate, egresado en 1953, me parece. 53, 2004, dije, no manches.
Y yo digo, no, digo, va a ser el hijo el que me va a atender ya, del doctor, ¿no? Y sale un viejito, 80 y tantos años, acomodándose los lentes, llenos de comida los lentes, un gallote aquí atrás, la bata sucia, mal puesto el cuello, y yo dije, Señor, guárdame, cúbreme con tu sangre aquí, ¿no? Y yo dije, no, yo no me quedo aquí, le digo, el Señor, no. Yo dije, bueno, y dice, ¿quién se va a atender? Y el cuate que iba conmigo le dice, vale, pase a la... Él dice, él se va a atender. Y yo lo volteo, no manches. Y dice, pásale, mijo. Así me dijo, pásale, mijo. Me mete a su consultorio, un consultorio más desordenado. Un aspecto espantoso, los libros, se nota que no habían hecho el aseo ahí, no sé, en un mes. Andaba buscando las notas ahí. Dice, ¿qué tienes? Y yo pues mudo, ¿no? Yo digo, no manches. Dice, y me ve y me dice, tranquilo joven, así me dijo, tranquilo joven, yo soy de los mejores otorrinos que hay en la República Mexicana. Me dice, no tengas temor. Cuando él me dijo eso, me impuso el viejillo. Espíritu de intimidación entró en mí. Y dice, bueno, ¿qué tienes? Digo, pues mire, me duele estos días, me he echado esto y esto. Y dice, ay, mijo, has de traer tapado el oído, pero en serio, cochino. Dice, ¿cuánto hace que no te haces un lavado? Digo, nunca en mi vida. Dice, santo Dios. Lo que hacen todos los mexicanos, bola de cochinos que no tienen cultura. ¿Cuántos hace que no se lavan el oído ahí? Con un otorrino. Que te haga un lavado por dentro. Y me pone el aparatito eso para él, dice, ay. Dice, no, dice, ahorita como nuevo vas a quedar. Solo apenas me tocaba así, me dolía. Dice, y muy tierno el viejito, ay, pobrecito mi hijo, dice. Y me hacía así, dice, ahorita mi hijo. Dice, así me dijo, primero Dios, vas a quedar muy bien, vas a salir muy bien de aquí. Me estoy impartiendo ánimo. Y dice, deja llamar a la muchacha. Y llama a la enfermera. Fulanita, ven. Y llega una chava, que estoy seguro que era la que le ayudaba en el aseo también ahí en su casa. Una muchacha, obviamente, una muchacha muy humilde, un aspecto muy humilde, un poco tímida, con unos guaraches de hule, un aspecto de una muchacha que seguramente vendría de la sierra o algo así, una muchacha humilde, ¿no? Dice, mi hija, tráeme el agua. Y saca una jeringota, doctor. Y me pone aquí no sé cómo se les llama, un riñón. Así se les llama riñón. Sí, se les llama riñones. Me lo pone aquí, me pone una bata, esta estaba limpia, olía del rosita. ¿Sí? Me lo pone aquí, dice, te va a doler un poquito, dice, pero yo soy, acuérdate que te dije, me vuelve a decir, yo soy de los mejores otorrinos y no te va a doler conmigo. Listo, y apresiona una pistolota y me pone el riñón aquí la enfermera, que no era enfermera, y me empieza a meter agua a presión. ¡Oh! Y yo dije, no manches, ¿qué tal si doliera, no? Y me duele. ¡Oh! Y yo nomás escuchaba adentro en mi... una licuadora ahí. ¡Oh! Y dice, ¡ay! Y sale el agua. Mira, salió nomás para una torta y agüita de tamarindo y va para adentro. No, agua de tamarindo. La pulpa ahí, carnal. Y estaba ahí y luego me dice, ¿ya se te quitó el dolor? Le digo, no, todavía me duele. Es que no puede ser que te duela. Y me vuelve a poner el aparato, dice, es que no es posible. Es increíble. Dice, en tantos años no había visto cosas semejantes. Dice, y tira eso y vuelvo a ir, hacen la misma operación y me meten agua y de repente siento ¡ploc! ¿Han visto la mermelada de chabacano?
listo para un pan tostado y rájale ahí, ¿no? Yo digo esto, que el día, cuando te estés comiendo un pan tostado, cuando veas pan tostado te vas a acordar que tienes que oír la voz de Dios. Escúchame muy bien. Cuando salió eso, inmediatamente se me quitó el dolor 100%, y según este era mi oído que más o menos oía bien. No, hombre, escuchaba perfectamente, y ahora que quedé medio mal de eso. Empecé a escuchar bien, llegué bien contento, hasta agarré el teléfono, iba camino, Norma, porque me fui casi llorando, y dice, órale, ¿qué te dice? No, le digo, le conté, un viejillo ahí me lavó, viendo eso. Que me cobró bien caro también, 500 pesos me cobró el viejillo. Y llego, y en la noche pues ya me está diciendo, ya me dio que siguiera poniéndome un rollito ahí, y me lo estoy poniendo. Y cuando me estoy acostando y me quedo así, Norma me está poniendo eso en el oído, me habla el Espíritu Santo. Y me dice, Alejandro, yo permití esto porque quiero enseñarte algo. Te diste cuenta que te dolió tu oído, y que yo usé a un hombre viejo para abrirte el oído, y una mujer humilde. Me dice el Señor, inclina tu oído a la sabiduría, a los viejos y a la gente humilde, y entonces vas a oír mi voz el resto de tu vida y vas a tener éxito. Híjole, chavos, comencé a llorar, y al otro día, adivinen de qué empecé mis devocionales. Empecé a investigar, oye, Señor, enséñame con claridad a oír tu voz como nunca antes. Escúchame bien, si tú pierdes oír, aunque tengas mucho poder, aunque tengas muchos dones, aunque seas muy elocuente, aunque tengas muchas ofertas, aunque tengas puertas abiertas, si tú no aprendes a oír, si no aprendemos a oír, y si no retenemos una actitud permanente de oír, porque ayer vimos a Macías, comenzó escuchando la palabra de Dios a la voz profética, pero terminó mal el tipo, terminó mal, porque no sabía escuchar. En el libro de Hechos, capítulo 3, Hechos capítulo 3, versículo 22. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. ¿De quién estaba profetizando Moisés? De Jesús. A él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. ¿Sí dice así? ¿Dice así o no dice así? Será desarraigada. Vi en el griego, en la Strong, ¿qué quiere decir desarraigado? Y es la palabra griega exolutreuo. Exolutreuo. Está difícil. Desarraigar quiere decir será extirpado. Extirpado. Escuchemos bien. Estos versículos están diciendo muy claro. Todo aquel que no oiga a aquel profeta será extirpado del pueblo. Termino con esto. Ya me sonó la chicharra. Escúchenmelo bien. Aunque vayas muy bien, aunque yo vaya muy bien, no importa cómo empieza, sino cómo terminamos a veces. Si tú y yo no aprendemos a oír, si dejamos de oír, dice, será extirpado. Tú estudia
los reyes de Israel, y mira que los que no supieron escuchar, ve a Saúl. Escúcheme lo que voy a decir de Saúl. Ayúdeme, no sé quién va a estar hoy, está aquí en el piano, venga desde el piano, por favor. Pero escuche bien lo que te voy a decir. Cuando vamos nosotros a 1 de Samuel, capítulo 15, creo que lo podemos leer, quisiera leerlo. Y Samuel dijo a Saúl: se complace Jehová tanto en los sacrificios y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado, para que no seas rey. Y note muy bien, en este contexto que estamos hablando, obedecer es mejor que los sacrificios y prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. Dejar de oír es un espíritu de rebeldía. Y como ídolos e idolatría la necedad, la obstinación. Dejar de oír nos lleva a dos espíritus, a rebeldía y a la necedad. Mañana voy a hablar de estas cosas, de las consecuencias más específicamente de no oír. Miren, yo traía otros rollos, pero ayer yo sentí que Dios quería que siguiera compartiendo este tema. Espero que les bendiga lo que les estoy compartiendo. Pero más todavía cuando tú vas a 1 de Samuel, capítulo 13. ¿Se acuerdan que Saúl se entromete en el sacerdocio? ¿Cuántos se acuerdan? Que le dijo de Samuel: espérate a que yo llegue, hacemos el sacrificio y luego le echas ganas. En el 13, versículo 11. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. O sea, no oíste, no obedeciste. ¿Y qué le dice Samuel a Saúl? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel. ¿Para cuántas generaciones? ¿Para cuántas generaciones? Escúchenme, por favor, respóndanme. ¿Para cuántas generaciones? Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿De quién estaba profetizando y hablando ya Samuel? De David. ¿Y cuál fue la característica de David, según el Isaías 55 que vimos ayer? ¿Cómo entró David en los pactos con Dios, en las misericordias? ¿Cuántos se acuerdan? Isaías 55, ayer comencé. Supo oír. ¿Están conmigo? ¿Por qué no contestan? Supo oír. Pero escuchen bien lo que voy a decir. Le dice ahí en el versículo 13: hiciste una locura, no guardaste el mandamiento que el Señor te ordenó, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. ¿Para cuánto tiempo hubiera confirmado el reino? Oigan bien lo que les voy a decir. Lo que le está diciendo en otras palabras es: lo que está diciendo Samuel es que, oye, ¿sabes qué, Saúl? Dios quería perpetuar tu reinado. En otras palabras, Dios no había pensado en David. David fue un emergente. David entró al quite. El plan original de Dios sobre Israel
no era David. ¿Sabes por qué yo estoy aquí parado hoy? Porque otro dejó de oír. Así de fácil. Donde quiera que yo me paro, vivo consciente que yo me paro porque otro dejó de oír. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Vas a ceder tu lugar en las cosas que Dios tiene para ti? ¿O vas a guardar lo que Dios te ha entregado en tus manos? Oír. Dios hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Yo no estaba pensando en David. Dice, pero ahora como dejaste de oír, Dios te ha asignado y le ha echado ojo y va a poner en tu lugar a alguien que sí sabe oír, que se llama David, un hombre conforme al corazón de Dios. Escuchen bien, tú podrás escuchar muchas predicaciones. David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Características de David: era hermoso, sabía tocar, Un hombre conforme al corazón de Dios es que sabía oír. Lo demás es lo demás. Los demás son consecuencias de que supo oír. Que era un gran guerrero. Lo demás son consecuencias del pacto en el que se introdujo David, porque supo oír. ¿Sabes? Yo estoy tan molesto de ver tanto gente desperdiciada. Muchos jóvenes que andan perdidos en ministerios independientes, que no saben someterse a iglesias locales. Tú los ves y dices, ¡qué desperdicio! Saúles no saben oír, no saben retener la palabra, violan los principios de la palabra. Yo tengo un ministerio itinerante y Dios me llamó. Dios te llamó a estar en una iglesia. Y si la iglesia te envía, el modelo de Antioquía es el modelo de la iglesia. Tú ministras al Señor con un grupo de santos, el Señor habla, te envían a hacer la obra del ministerio, vas, vienes.